Hola a todos y bienvenidos otra vez a Alerta Congreso. Como ya es costumbre, estamos con Rodolfo Reina de Observatorio Legal, con quien vamos a analizar un proyecto de ley presentado por el congresista Jorge Luis Flores Ancachi de Acción Popular. Se llama Proyecto de Ley que modifica la Ley 26519 a fin de otorgar pensión vitalicia a expresidentes elegidos democráticamente. Lo que dice textualmente este proyecto de ley es que no podrán acceder a la pensión vitalicia, que es actualmente equivale a los ingresos totales de un congresista en actividad, o sea, 15.600 soles. No podrán acceder a la pensión vitalicia a los expresidentes sentenciados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, ni expresidentes que hayan asumido el cargo por sucesión constitucional. Inmediatamente pensamos en Martín Vizcarra, que asumió tras la vacancia de PPK, Manuel Merino, que asumió en medio de una confrontación brutal, y Francisco Sagasti, que fue quien siguió a Manuel Merino. Entonces, esta norma está evidentemente pensada en estos tres casos. Ahora, la Comisión de Constitución del Congreso ya recomendó que estas tres personas, estos tres expresidentes, no merecen el derecho a la pensión vitalicia, y queremos conversar ahora con Rodolfo justamente sobre esta norma que plantea esta diferencia entre presidentes elegidos democráticamente, o sea, en las urnas, y los que accedieron al cargo, ya sea por sucesión constitucional o por otras razones. ¿Tú qué opinas, por favor, Rodolfo, sobre esto? Sí, en principio este proyecto de ley que reforma la manera de cómo debe regularse las pensiones de los expresidentes de la República, sin duda tiene una connotación política, ¿no? Porque el asignar derechos o beneficios al funcionario más alto de la administración pública tiene una connotación política, porque sin duda puede erosionar la legitimidad del mismo. Si es que la regulación no es transparente y ponderada y con cierta racionalidad, es vista no como un reconocimiento a la alta magistratura que significa el haber ejercido la presidencia de la República, sino es vista como un privilegio, y eso lo aleja de la población, eso aleja a la institución presidencial de la opinión pública, y eso hay que tener con mucho cuidado, porque se debe manejar con mucha ponderación el otorgamiento de ciertos beneficios. No olvidemos que el presidente de la República, Alejandro Toledo, no respecto a la pensión, pero sí respecto a la remuneración de los presidentes de la República, él implementó ostensiblemente y trajo como consecuencia la baja aprobación que nosotros sabemos que tuvo durante su gestión, llegando inclusive hasta el 8%, lo cual era una grave situación. Pero esta propuesta también debemos ubicarla en el contexto actual, donde tenemos presidentes de la República condenados y procesados penalmente por delitos graves. Eso de alguna manera también debe estar en el ambiente, en el del debate de esta reforma, para poder acotarla a situaciones donde realmente sean meritorias. Por otro lado, efectivamente, esta ley 26519 es la que estableció la pensión vitalicia de los esta aprobada a fines del mandato del Congreso Constituyente Democrático, cierto, sin mayor debate, y justamente esa falta de debate que tenga algunos vacíos, algunas deficiencias de manifiesto a raíz de la crisis política de los últimos años. En efecto, esta ley estableció de manera genérica que los presidentes constitucionales tienen derecho a una pensión vitalicia, por un lado. Segundo, que estas pensiones pueden ser suspendidas en el caso de que estén sometidos a acusaciones constitucionales y serán restablecidas una vez que hay una sentencia que declare inocente al expresidente de la República. Y lo digo inocente porque en esos términos, ¿no? Lo dice la norma. Inclusive habla de una pensión de viudez y una pensión para los hijos. Entonces, todo estaba regulado en esta ley. Sin embargo, en la práctica política ha generado una serie de deficiencias relacionadas, por ejemplo, a que no se establecían los requisitos con claridad para acceder a esa pensión. Segundo, como muy bien has referido tú, y un informe de la Comisión de Constitución en este periodo parlamentario lo ha aclarado, no había una distinción entre el presidente elegido y aquellos que acceden por sucesión presidencial, vale decir los vicepresidentes y eventualmente los presidentes o presidentas del Congreso de la República. No se hablaba de la proporcionalidad
de la pensión, porque una cosa es culminar los 5 años y otra estar por periodos inferiores. Se tendría que haber hablado de proporcionalidad de la pensión, cosa que también estaba en un vacío. Tercero, otra deficiencia de esta norma es que no clarificó en qué casos, en los casos que puede darse esta suspensión. Efectivamente, habló de la suspensión de la acusación constitucional de contenido penal, ¿no? Lo que nosotros llamamos el derecho ante juicio que tienen los presidentes de la República, que es la posibilidad de ser denunciado constitucionalmente por delitos cometidos en el ejercicio de la función, ¿no es cierto? Y que requieren la autorización del Congreso de la República. Eso es lo que llamamos el derecho ante juicio político. En ese supuesto, obviamente se suspende la pensión, según esta ley, pero sin embargo no se ponía en el otro supuesto, que es otro procedimiento al que pueden ser sometidos los expresidentes de la República, que es el juicio político. El juicio político, que es por una infracción constitucional o un demérito político grave que puede ser sancionado con la destitución, suspensión o una inhabilitación. En esta norma no se dice expresamente respecto a ello, entonces generó un vacío. Ocurrido esto, bueno, en el periodo parlamentario pasado es importante conocer que también se debatió este tema. Obviamente en un contexto de crispación política, de una vacancia del expresidente de la República, Martín Vizcarra, hubo pues diferentes iniciativas legislativas que se dictaminaron e incluso se lograron aprobar en el Congreso de la República, ¿no? Y llegó a ser una autógrafa que luego fue observada al finalizar su mandato por el presidente Sagasti en julio del 2021. Pero ¿qué decía esta norma? Bueno, esta norma tenía una perspectiva más crítica respecto a la pensión vitalicia y por eso quiso derogar la ley de la pensión vitalicia. Y en reemplazo quiso plantear otro tipo de pensión excepcional. Pero esta pensión excepcional estaba sujeta a una serie de requisitos. Pero fundamentalmente estaba sujeta a discrecionalidad del Parlamento. O sea, el Parlamento es quien decidía si le daba pensión o no le daba pensión al expresidente de la República, lo cual deja a expensas de la voluntad política del Parlamento de darle pensión o no al presidente de la República. Y como la práctica política o la historia política reciente nos hace constatar que los expresidentes de la República generalmente en el siguiente Parlamento no tienen una bancada importante o no la tienen, ¿no es cierto? Entonces sería muy difícil que un siguiente Parlamento otorgue una pensión al expresidente, a un expresidente de la República. Máxime cuando se establecía entre los requisitos en esta autógrafa de ley, fue observada que debería haberse demostrado un buen desempeño en la gestión el expresidente de la República para que la pensión. Obviamente, con la experiencia, además, tenemos que a todos los expresidentes le crean una mega comisión que termina denunciando constitucionalmente, ya no es difícil suponer que a nadie le iban a entregar pensión. Entonces, y además le ponía una serie de cosas con la capacidad económica que tenía el expresidente, si tenía dificultades económicas se le otorgaba la pensión, sino que efectivamente tenía que estar sentenciado por delito doloso, no solamente por el tema relacionado con la función, sino que aquel que estaba sentenciado por cualquier delito doloso, derecho a pensión, no tenía que tener pensión del Estado, entre otros requisitos. Era bien restrictivo, sumamente excepcional y casi improbable en términos de valoración política que puedan otorgar una pensión a los expresidentes de la República. Entre esas razones y otras, el expresidente observó esta autógrafa que, independientemente de intimidad o no de los argumentos, creo que resultaba más a título personal porque él es el que iba a ser afectado con esa autógrafa y por eso que la hago para poder solicitar, como lo ha hecho, una pensión, claro. Como lo hizo, ¿no? Como lo hizo, una pensión, pensión vitalicia, que al último ha merecido este informe de la Comisión de la Constitución que se lo ha negado a él, al presidente Merino. Sí, yo quería hacerte una consulta. Mira, el proyecto de ley hace una división entre los presidentes que fueron elegidos democráticamente, ¿no? O sea, que fueron elegidos por voto, y los que no fueron elegidos democráticamente, o sea, que llegaron por sucesión, ¿no?
pero podría hacerse una división todavía más fina, ¿no? Porque entre los que no llegaron, no fueron elegidos presidentes por voto, llegaron como parte de una plancha, ¿no? Fueron elegidos también. Y parte de, digamos, estar en esa plancha incluía la posibilidad de ser presidentes en caso el presidente fuera vacado o destituido. Entonces podría también diferenciarse entre vicepresidentes, que luego son presidentes, o presidentes del Congreso, que asumen la presidencia. Claro, efectivamente, el proyecto de ley habla de esa distinción. Efectivamente, cuando uno elige, elige la plancha presidencial, pero también estoy claro que tú eliges a un presidente de la República y a los otros lo eliges como vicepresidentes. Ahora, la propuesta en efecto excluye tajantemente a los que acceden en condición de presidentes del Congreso, porque realmente son presidentes de transición, porque son presidentes que tienen como objeto convocar a nuevas elecciones. A diferencia de los vicepresidentes que sí pueden acceder y permanecer por todo el periodo del mandato, ¿no es cierto? Pero la norma establece ahí, la propuesta plantea una excepción justamente. Excepcionalmente pueden acceder a esta pensión los presidentes que cumplan el mandato. Entonces sí hay la posibilidad, al menos de manera excepcional. Ahora, dependiendo del momento o el tiempo de duración del mandato de este vicepresidente ejerciendo la presidencia de la República, no se hace una distinción de una pensión proporcional, porque de repente solamente ejerce 1 año, 2 años, no sería correcto que asuma el 100% de la pensión. En todo caso, debería haber un tema de proporcionalidad. Recordemos que el ciudadano común y corriente que accede en la ONP tiene una pensión proporcional, inclusive ahora se ha disminuido a 10 años. Entonces, yo creo, queremos ser coherentes, racionales, deberíamos hablar de una pensión proporcional. Claro, ¿No es cierto? en el caso de Manuel Merino, por ejemplo, ya la cosa es dramática, ¿no? Porque estuvo solamente 6 días, si no me equivoco, y recibir una pensión por 5 años, hay una diferencia abismal, ¿no? Así es. Por eso yo creo que debe haber pensado en la proporcionalidad de la pensión para poder ser equitativos y racionales. Entonces yo creo que hay una deficiencia de esta nueva propuesta de reforma que se está planteando y que de alguna manera supera algunas deficiencias que tenía la ley. Es una de las deficiencias de la propuesta misma, es el tema de la proporcionalidad, porque de alguna manera también está regulando el tema de que se suspende la pensión en los supuestos de acusación constitucional, ¿no? Originadas en un antejuicio por la comisión de delitos en el ejercicio de funciones o en el supuesto de infracciones constitucionales, que es el juicio político. De alguna manera se complementa el que esté sentenciado ya por la comisión de ilícitos penales en el ejercicio de las funciones no tienen derecho a pensión, lo cual también es importante porque es un requisito sustancial que también debe plantearse. Y como les digo, en el fondo, esto de aquí también se un poco materia de discusión en función al contexto y los actores beneficiados o no por este tipo de reformas. Y un añadido que plantea esto y que también es importante destacar es el tema presupuestal. Actualmente asume el pago es el Congreso de la República. Y ahora en la propuesta que plantea es que la suma el Poder Ejecutivo. Y por eso, en líneas generales, yo creo que es importante tener una cierta ponderación y racionalidad en estos tipos de reformas, que si bien es cierto, ¿cuál es la lógica de darle una pensión vitalicia o una pensión especial al presidente de la República? Es un reconocimiento a que él personifica a la nación y es el alta magistratura que existe en el Estado peruano y por eso necesita una pensión digna, pero dentro de criterios de racionalidad, porque como dije, para no cuestionar legitimidad. Y más aún teniendo en cuenta lo siguiente, no es que el presidente de la República no tenga ya pensión, porque si los presidentes de la República entendemos que dentro de su hoja de vida laboral ya han aportado algún sistema de pensiones, ¿no es cierto? Entonces ya tienen derecho a pensión de manera regular como aportantes a un sistema de pensiones, sea público o privado. Lo que estamos dándoles es una pensión adicional, ¿no es cierto? Que es la que corresponde
haber desempeñado este cargo de presidente de la República. Y por eso hay que verlo con bastante ponderación y racionalidad para que no erosione la legitimidad del presidente de la República, ¿no? Y finalmente, como yo siempre he dicho, la reforma política en el país tiene dos aristas. La reforma del régimen político propiamente dicho, que es cómo se regula el ejercicio del poder y sobre todo cómo se soluciona las crisis políticas de los poderes bajo un principio de equilibrio de poderes. O sea, es cómo se regula. Pero por otro lado, y es tan importante, es la reforma administrativa del aparato del Estado, porque esa también da legitimidad a la autoridad, restablece la confianza de la población, porque esa reforma administrativa involucra un uso racional y adecuado de los recursos públicos, entre los cuales está pues la asignación de beneficios, derechos a los altos funcionarios del Estado. Bueno, vamos a estar atentos, es un tema muy interesante y muy discutible también. Vamos a ver si las comisiones del Congreso por donde va a pasar esto están a la altura y discuten el tema como se debe, ¿no? Parece que es pedirle peras al olmo viendo lo que estamos viendo últimamente, pero bueno, vamos a ver. Muchas gracias, Rodolfo. Te nos has quedado congelado, pero hemos escuchado bien tus argumentos y gracias a todos los que nos siguen en Alerta Congreso. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego.